Nervio ulnar o cubital y su trayecto en el brazo. El nervio ulnar, obviamente hay que tachar una de estas palabras porque se repite sin sentido, ¿sí? Y queriendo encontrar qué pasó en esta parte del texto, en la edición en inglés de la cuarta edición de Gray para estudiantes, pues no viene una palabra entre paréntesis, ¿sí? Aquí en el nervio ulnar. Y en Gray para estudiantes, pero en la tercera edición, la edición anterior a la actual, a la que está vigente, venía el nervio cubital y entre paréntesis ulnar para decirnos pues de una manera correcta que tiene también ese nombre, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Pues probablemente esta cuarta edición, en vez de ser una traducción de la cuarta, pues es una traducción de la tercera en español, y aquí cambiaron nada más cubital por ulnar, pero no quitaron este ulnar entre paréntesis. Entonces hay que borrarlo. Entonces el nervio ulnar entra en el brazo junto al nervio mediano, ¿sí? Entra en el brazo junto al nervio mediano y a la arteria axilar. Ya detectaron el error. La arteria axilar no entra al brazo, entra la arteria braquial, ¿sí? Entonces aquí hay que cambiarlo, aquí no es axilar, aquí es braquial. Lo mismo más adelante, en la zona proximal, está hablando del brazo, se sitúa el nervio ulnar medial a la arteria axilar. Es error también, hay que quitar axilar, aquí es arteria braquial. La arteria axilar quedó acá arriba. Y esta es en la versión en inglés que trae el mismo error, ¿sí? Dice axilar en vez de arteria braquial. En la zona media del brazo, aunque más bien es más hacia abajo de la zona media del brazo, el nervio ulnar va a perforar el tabique intermuscular medial, ¿sí? Que está representado aquí. Y se va a situar hacia el compartimento posterior del brazo. Se va a colocar anterior a la cabeza medial del músculo tríceps braquial, ¿sí? Profundamente a la cabeza medial del músculo tríceps braquial, pasa por la superficie posterior del epicóndilo medial del húmero y llega al compartimento anterior del antebrazo. Aquí pasa entre algunos músculos que vamos a ver más adelante. El nervio ulnar no emite ramos destacados en el brazo, ¿sí? No tiene a quien inervar en el brazo. Los músculos del compartimento anterior ya están inervados por el nervio músculo cutáneo y el músculo del compartimento posterior ya está inervado por el nervio radial. Entonces, aunque el nervio ulnar o cubital pasa por los dos compartimentos del brazo, ¿sí? Primero por el anterior y luego perfora el tabique intermuscular medial y se va hacia el compartimento posterior, no inerva a ningún músculo del brazo, ¿sí? Entonces estamos viendo que hace algo parecido a lo que hizo el nervio radial. Si recordamos, el nervio radial sale de la axila al cruzar el borde inferior del redondo mayor, entra al compartimento anterior, inmediatamente a través del intervalo triangular pasa al compartimento posterior, ¿sí? Va por el compartimento posterior, perfora el tabique intermuscular lateral y se mete al compartimento anterior, pasa por delante o anterior del epicóndilo lateral del húmero y por delante
del codo y va a entrar al antebrazo. El nervio ulnar o cubital sale de la axila, al cruzar el borde inferior del redondo mayor, entra al compartimento anterior del brazo, a la mitad o un poco más abajo de la mitad del húmero, perfora el tabique interbuscular, ahora el medial, y se va a meter al compartimento posterior del brazo. ¿Sí? Sigue su trayecto, pasa por detrás del epicóndilo medial del húmero y luego se dirige hacia adelante para ingresar al antebrazo, al compartimento anterior del antebrazo. Entonces vean, estos dos nervios, más o menos podemos decir que cuando este se dirige hacia atrás, el otro viene de atrás y se dirige hacia adelante. Más o menos a la misma altura están cambiando de compartimento en el brazo. Uno lo hace medialmente, que es el ulnar, y el otro lo hace lateralmente, que es el radial. Aquí en esta imagen estamos viendo entonces, si lo vemos de lado, y esta línea nos está marcando el plano que separa lo que es anterior de lo que es posterior, ¿sí? O sea, los compartimentos, y vemos al nervio ulnar como viene en el compartimento anterior, y en la parte inferior se cambia al compartimento posterior. Si aquí viéramos al radial, lo veríamos al revés. Viene por el posterior y aquí se cambia y se va al anterior. El nervio ulnar pasa del brazo al antebrazo rodeando la superficie posterior del epicóndilo medial. ¿Sí? Pasa del brazo al antebrazo rodeando por detrás al epicóndilo medial del húmero. En esta localización se puede palpar sobre el hueso, ya lo habíamos mencionado, es muy sencillo tocar el epicóndilo medial por la parte interna del codo, ¿sí? Es la prominencia más fácil de tocar de hueso aquí. Y si te vas avanzando con el dedo, deslizando el dedo, por detrás vas a llegar a tocar al nervio cubital. Lo puedes incluso comprimir suavemente contra el hueso, contra el epicóndilo medial, y sentir ese hormigueo o ese cosquilleo en la distribución del nervio, principalmente aquí, ¿sí? En esta región de la mano.